Hola, mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente transmitiendo por medio de este medio y bueno, dándole gracias a Dios por el cuidado, la salud que ha tenido de nosotros. ¿Qué les parece si hacemos una oración para iniciar? Dios, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gracia y por la paciencia y amor que siempre tienes para con nosotros. Gracias porque podemos seguir alabándote y aprendiendo de tu palabra por medio de estas transmisiones, Dios. Te pedimos que las uses para edificar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a entonar un himno. Para iniciar, vamos a entonar Te cuidará el Señor. Nunca desmayes cuando haya afán, te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirán, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verá solo jamás, velando está su amor. Te cuidará el Señor, cuando flaqueare tu corazón, te cuidará el Señor. En tus conflictos o tentación, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verá solo jamás, velando está su amor. Te cuidará el Señor, de sus riquezas Él te dará, te cuidará el Señor. Jamás sus bienes te negará, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verá solo jamás, velando está su amor. Te cuidará el Señor, que pruebas vengan no importa, no, te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás, velando está su amor. Te cuidará el Señor. Vamos a alabar a Dios con un himno más. La arena en el mar, reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y
así pasamos al tiempo de la exposición de la palabra del Señor. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga y nuevamente gracias a nuestro Dios que nos permite estar predicando su palabra y que llegue a cada corazón de cada familia para que sea exaltado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios los bendiga y preparemos nuestros corazones para escuchar esta meditación el día de hoy. Y bueno, hermanos, quiero decirles que esta tarde nuestro tema se llama la pregunta más importante de la vida. Tal vez algunos ya la sabrán, cuál es la pregunta más importante de su vida, de mi vida. Pero si no la saben, la vamos a conocer cuál es la pregunta. Y esa pregunta conlleva muchas implicaciones para nuestra vida, hermanos. Y tiene una gran respuesta para nuestra vida si nosotros queremos asumir nuestra responsabilidad. Quiero que vayan al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31. Y bueno, hermanos, ahí vamos a leer. Y dice la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos 16, 30, 31. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, la pregunta más importante de la vida. Una pregunta que puede estar muy cerca de nuestro corazón, como puede estar muy lejos de nuestro corazón. Pero una respuesta que puede traer a nuestro corazón, a nuestra vida, grandes bendiciones. Y una gran bendición para vida eterna, como también de maldición para vida eterna. Hermanos, sin duda hemos hecho muchas preguntas en la vida, ¿verdad? La mayoría de ellas de suma importancia y otras no tanto. Dicen los altos ejecutivos de ventas que el éxito consiste en la habilidad para hacer las preguntas correctas y en el momento oportuno. Ellos dicen que no se trata de preguntar solo por hacerlo, sino que sean preguntas de calidad. Hoy le propongo que usted haga la pregunta más importante de toda su vida. Y es una pregunta que no solamente tiene que ver con su vida en este mundo, sino que también se refiere a toda la eternidad. ¿Cuál es esa pregunta? La misma que hizo un hombre que era carcelero en Filipos. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Y es una pregunta que muchos han hecho ya y que todos deberíamos de hacer. Y veamos qué encierra esta pregunta y por qué es la pregunta más importante de la vida. Primero, esta pregunta revela la realidad de su situación. Cuando usted haga esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, estará dando el primer gran paso para obtener la eterna salvación de su alma. Hermanos, porque al momento de preguntar qué es lo que debe hacer para salvarse, claramente está revelando que reconoce su triste condición de una persona perdida. Se ha dado cuenta ya que se encuentra al borde de una eternidad sin Dios. Y ha vuelto en sí y se ve alejado del Señor, sin esperanza y sin Dios en el mundo, sin Cristo y totalmente ajeno a las promesas de Dios. Se dice que para curar cualquier enfermedad es necesario saber primero en qué condiciones se encuentra el paciente. Y así de la misma manera el primer paso para ser salvos es darse cuenta que se está perdido. Nuestro Señor Jesucristo relata una parábola que se llama El Hijo Pródigo, y en ella narra que el menor de sus 2 hijos le pidió a su padre la herencia que le correspondía. Y cuando el padre se la entregó, él se fue a un país lejano y vivió perdidamente.
Cuando se le acabó el dinero, buscó quien le diera trabajo y lo único que consiguió fue el de apacentar cerdos. Era tanta su hambre que deseaba comer del mismo alimento de los animales. Y estando en triste condición, un día volvió en sí y decidió volver con su padre y pedirle perdón y ser aceptado. Si ya no como su hijo, cuando menos como uno de sus trabajadores. La historia culmina cuando el padre recibe al hijo con un gran regocijo y hace una gran fiesta por el gozo de haber recuperado a su hijo. Así como aquel joven, usted debe darse cuenta de su situación de perdido y preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero de Filipo supo que se encaminaba a una eterna condenación y por eso preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de los apóstoles fue pronta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Bueno, hermanos, esta pregunta implica una sincera confesión. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y es una pregunta que desenmascara lo que ha sido el único problema entre Dios y los hombres, el pecado. El pecado es lo que separa de Dios y lo priva de la vida eterna con el Señor. Por eso el pecado debe ser confesado a Dios. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. El rey David había cometido un doble pecado de adulterio y homicidio y sabía que andaba mal delante de Dios, pero callaba. Mientras tanto, su vida física, emocional y espiritual se iba secando. Y lo mismo él dice en el Salmo 32, versículo 3 y 4. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hasta el momento que reconoció su pecado y lo confesó directamente a Dios, sigue diciendo en el Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32, versículo 5. Hermanos, y es importante enfatizar que la confesión de pecados debe ser directamente a Dios. La Biblia no enseña que haya algo así como la confesión auricular, es decir, a oídos de un sacerdote humano. La santa palabra de Dios enseña que la confesión solo debe hacerse a oídos del Dios Santo. Quiero que apunten estas citas bíblicas ahí en su casa, hermanos. Miren Nehemías capítulo 1, versículo 4 al 9. El Salmo 32, versículo 5. El Salmo 51, versículos 1 y 2. El libro de Daniel capítulo 9, versículo 4 al 19. Y Mateo 6, versículo 12. Y solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Mire lo que dice el Salmo 32, 1, 2. Por favor, anótelo, hermano. El Salmo 51, 17. En Marcos capítulo 2, versículo 5 al 7. Y en Hechos 8, 22. Y en Primera de Juan 1, 9. Por favor, anótelos y vuelva a repetirlos y a leerlos en su casa. Ningún hombre puede absolver a otro de sus pecados. Nadie, hermano, puede ser salvo porque otro hombre se lo diga. Dice el rey Salomón que quien honestamente confiesa a Dios su pecado alcanzará el perdón de Dios. Dice Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados
no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sí, hermanos, cuando usted haga la pregunta más importante de la vida, que es, ¿qué debo hacer para ser salvo?, quiere decir que usted se da cuenta que es pecador, y no solo eso, sino que está consciente de la gravedad de su pecado y está listo para hacer esa pregunta tan trascendente, hermanos. Si la hace, la respuesta será: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, si usted acepta a Cristo en su corazón, se salvará eternamente y para siempre. Tercero, hermanos, esta pregunta expresa su gran necesidad de salvación. Cuando usted sinceramente y de todo corazón haga esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, entonces se estará revelando su más grande necesidad, la de ser salvo. En la actualidad oímos mucho sobre la relevancia, es decir, a la gente le interesa solo lo que es relevante a su vida y no le interesa para nada lo que no aplica a su existir. Dicen los estudiosos en este tema que todo ser humano tiene un lema personal que dice: si no tiene nada que ver conmigo, entonces no me interesa. Y la pregunta más común que las personas hacen cuando se les pregunta el plan de salvación que Dios tiene para cada uno es: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Esa es una pregunta que nos hacen las personas cuando les presentamos el plan de salvación. Y bueno, para muchos, hermanos, lo único que vale es lo que pueden ver, lo que pueden palpar, lo que pueden oír, captar con sus sentidos, y lo demás no tiene importancia. Sin embargo, no todo en la vida es material. Usted también tiene una entidad espiritual, y esa es la que debe tener una correcta relación con Dios. Pero ¿quién sinceramente hace esta pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Se ha dado cuenta que no solo es pecador y que se encuentra en una trágica condición de perdido, sino que es posible que usted sea salvo y que la salvación es factible y que está al alcance de su mano? El carcelero de Filipos se dio cuenta que Pablo y Silas poseían esa salvación y que esa misma salvación estaba disponible también para él. ¿Puede usted darse cuenta que una salvación tan grande está al alcance de su mano? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho todo lo que era necesario hacer para otorgarle gratuitamente esa salvación. ¿Puede ver con claridad que el mismo Salvador le está llamando hoy y le invita a ser salvo? El Señor Jesucristo le invita a venir a Él, y por favor mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Otra porción de la Escritura nos dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Lo notó usted? Usted debe escuchar la voz del Salvador y abrir de par en par las puertas de su corazón, y el Señor entrará. Lo de cenar, hermanos, se refiere a que en la antigüedad todo pacto, trato, negocio, acuerdo o convenio se sellaba con una cena entre las dos partes. Hoy lo vemos cuando a usted van y le piden a su hija o su hijo: vamos a pedir la novia. Después de que se hace ese negocio, ese pacto, pues las familias de una de otra parte nos invitan a que, pues nos invitan a cenar. Y el Señor quiere decir que desea hacer un pacto con usted y que usted lo haga a sí mismo con Él. Pero la pregunta, ¿cuál será su decisión? Dice la Biblia ahí en Hebreos 2:3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por favor, no menosprecie esta salvación tan grande que el mismo Dios le está ofreciendo hoy.
El apóstol Pablo nos dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice que en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Segunda los Corintios 6, versículo 1 y versículo 2. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, hoy es el día de salvación. Acepte hoy a Cristo como el único y suficiente Salvador de su vida personal. Y esta pregunta, hermanos, como punto 4, refleja la eterna trascendencia de su decisión. Al hacer genuinamente la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo?, significa que usted está dispuesto a tomar una decisión. Y esta decisión tiene una trascendencia enorme, hermanos. A veces nosotros no nos llega esa trascendencia, no podemos entenderla. Primeramente porque la salvación es un asunto de actualidad, porque usted no es salvo hasta que el día que muera. Si no es salvo desde hoy mismo, y hoy sus pecados son todos perdonados, desde hoy usted tiene la vida eterna, pero usted tiene que tomar una decisión. Desde hoy usted comienza a gozar de la vida abundante que el Señor ofrece, y si usted toma la decisión de creer en Jesucristo, usted es salvo hoy mismo. Pero su decisión también es trascendental, hermanos, porque la salvación es un asunto de eternidad. Al aceptar a Jesucristo como su Salvador, usted estará asegurando dónde pasará su eternidad. Cuando yo le pregunto a las personas: ¿dónde quiere ir? ¿Al cielo o al infierno? Y ellos inmediatamente responden y dicen: pues queremos ir al cielo. Pero cuando les digo que tomen una decisión de abrir su corazón para recibir a Cristo, es cuando ellos no quieren tomar esa decisión. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo enseñó en un pasaje en los Evangelios una historia que cuenta de un hombre llamado Lázaro y otro hombre muy rico, y ambos murieron, pero Lázaro fue llevado al seno de Abraham. En cambio, el rico se encontró en el Hades. Y bueno, usted puede leer esa historia en el capítulo 16, versículo 19 al 31 de Lucas, y puede encontrar mucha sabiduría en esta historia que el Señor Jesucristo relata ahí, a donde dice: aquí se nos enseña que hay dos lugares a donde van los muertos. Unos van al cielo y otros pueden ir al infierno, y es uno de esos dos lugares donde usted pasará la eternidad. Por su pecado usted va directamente al infierno, pero hoy el Señor le ofrece la salvación. ¿Cuál será su decisión, hermano? La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y bueno, que el Señor encamine su corazón a tomar la mejor decisión de su vida y acepte hoy mismo a Cristo como su Salvador personal. Hermanos, hay una cita bíblica ahí en el Evangelio de Juan 6:47. Y bueno, hermanos, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo les invito en esta tarde, hermanos, que tomen su decisión, pero esa decisión correcta de recibir a Cristo Jesús, de abrir su corazón y recibirlo, para que hoy mismo pueda gozar de la salvación eterna. Hermanos, muchas gracias por haberme escuchado, y que guarden esta meditación en sus corazones, pero también la pongan en práctica y se hagan esa pregunta. Y quiero que lo compartan, hermanos, a las personas que no han creído en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador de su vida personal. Que el Señor les bendiga. Amén.